¿Y si te dijera que muchas discusiones de pareja no nacen del enojo, sino del miedo? Ni tampoco te nacen del orgullo, no del carácter fuerte o de la intensidad de este, sino del miedo silencioso que aprieta en el pecho cuando la persona que amas tarda tanto en responder, por ejemplo, un mensaje. Ese miedo que te hace imaginar el abandono, donde solo hay un silencio, donde no puedes soportarlo. Y es que hoy vamos a hablar del miedo, pero no del miedo a las alturas o del miedo a la oscuridad. Hoy vamos a hablar del miedo emocional, ese que se mete en la pareja, ese que contamina las amistades y ese que te hace desconfiar incluso cuando nadie te ha traicionado. Y vamos a hacer esto sin juzgar, pero con la verdad y con mucha profundidad y con herramientas reales que os van a ayudar para que dejéis de estar a la defensiva. Así que quédate conmigo en este podcast para que realmente entiendas lo que es el miedo. Bienvenidos una vez más al diario de Lights Up. ¿Qué es el miedo emocional realmente, chicos? Bueno, pues el miedo es una emoción primaria, es biológico, es antiguo y es muy sabio. El problema no es sentir miedo, el problema es cuando el miedo dirige tu vida amorosa. Cuando el miedo en la pareja suele tener nombre y apellido. ¿Sí? Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a que te cambien por alguien bastante mejor, miedo a que descubran tus defectos, miedo a quedarte sola o solo. Y lo más fuerte de todo esto es que muchas veces no sabes que estás actuando desde el miedo, desde la carencia. Crees que estás exigiendo respeto, pero en realidad te estás pidiendo seguridad. Crees que estás marcando límites, pero en realidad te estás suplicando que no te dejen. El miedo no siempre se grita. A veces se controla en silencio. Y eso nace desde una carencia. ¿Cómo el miedo, impacta en la pareja? Porque el miedo en la relación de una pareja no se presenta directamente, no se presenta diciendo, hola, tengo un trauma, ¿qué tal? Pues mira, como tengo un trauma, ¿sabes? voy a hacerte la vida un poco complicada y eso, ¿eh? No, se presenta así. ¿Te molestas que tenga una vida social propia? Interpretas neutralidad como indiferencia. A veces incluso revisas el teléfono sin que la otra persona lo sepa, y cuidado con esta, porque esa te hace ser aún más peligroso a ti que a la persona. Haces pruebas emocionales para confirmar que te ama. Y esta ya no solamente también es peligrosa, sino que también te hace quedar como un niño pequeño o una niña pequeña. Porque lo haces desde la carencia. Y sobre todo discutes por cosas pequeñas, porque en el fondo temes algo más grande y no eres capaz de sobrellevarlo. Pues el miedo convierte cualquier demora en abandono, convierte cualquier crítica en humillación y sobre todo convierte cualquier espacio personal en una amenaza. Y entonces aparece una ansiedad emocional muy importante, pues la mente empieza a crear historias. Por ejemplo, ya no te quiere. ¿Cuántas veces no habéis escuchado o habéis pensado esto? Seguro que encontró a alguien más. O bueno, siempre me pasa lo mismo. Y tu cuerpo responde como si eso fuera real, porque recuerden que la mente y el cuerpo no reconocen la realidad de la ficción, solo reconocen la emoción y el sentimiento. ¿Qué pasa en tu sistema nervioso cuando sientes este miedo? Ahí viene algo importante, chicos, porque es importante esta pregunta. Cuando sientes miedo en la relación, tu sistema nervioso no distingue entre un mensaje sin responder y un peligro real. Se activa el sistema nervioso simpático, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan realmente, estás como muy rígido, tu respiración se vuelve muy corta porque estás muy nervioso y tu estómago se contrae. Van dando una señal totalmente de alerta a tu cuerpo. Es la misma reacción que tendría tu cuerpo si estuvieras frente a un depredador. Tu cerebro, específicamente la amígdala, activa una alarma. Y cuando esa alarma suena, tu parte racional, la corteza prefrontal, pierde fuerza,
Por eso dices cosas que luego lamentas, por eso exageras situaciones que luego ni siquiera sabes cómo han podido pasar y por eso reaccionas antes de pensar, sintiéndote luego aún peor. Porque no estás loca ni loco, sino estás desactivada o desactivado. Pero si vives constantemente en este estado, la relación se convierte en un campo de batalla emocional y la otra persona puede incluso pensar que realmente eres tú quien no le quieres a ella o que realmente la quieres dejar por otra persona y no sabes cómo decirlo. Pero he aquí las causas emocionales profundas del miedo. Porque el miedo en la pareja, almas de luz, no nace en la pareja, nace muchísimo antes, en unas raíces muy importantes. La infancia con un afecto impredecible. Si creciste con un amor condicionado, desarrollas hipervigilancia emocional. Aprendes que el amor puede irse sin aviso. Si has experimentado, por ejemplo, el abandono, una ruptura dolorosa puede dejar una huella profunda en tu sistema nervioso. No temes a que tu pareja actual realmente te deje. Temes volver a sentir lo mismo que sentiste antes. Las traiciones pasadas. Sí, cuando alguien te engaña, no solo rompe la confianza, rompe la sensación de seguridad interna que tú tenías antes. Por supuesto, nuestra querida amiga, la autoestima. Si tu autoestima es baja y crees que no eres suficiente, vivirás esperando que alguien confirme ese miedo. Y lo atraerás. Y por supuesto, nuestra querida colega, la dependencia emocional. Cuando tu identidad depende de la relación, cualquier amenaza se siente como muerte simbólica. Es el miedo, no es debilidad. Es memoria emocional que no está resuelta. ¿Cómo el miedo afecta a otras relaciones? Por ejemplo, no solamente las de tu pareja, a tus amistades, cuando temes que te reemplacen. En el trabajo, cuando temes no estar a la altura. En la familia, cuando crees o temes que vas a decepcionar a alguien. Y en tus nuevas relaciones, cuando empiezas a levantar muros antes de tiempo. El miedo crea dos extremos. O te vuelves dependiente o te vuelves distante. O persigues o huyes. Pero en ambos casos, no estás eligiendo desde la libertad. Estás eligiendo desde la protección y desde la carencia de este. Pero cuando uno piensa que no tiene protección, cuando uno piensa y carece de esa protección, de esa fuerza interior que tiene, no sabe dónde elegir. Y no sabe tampoco cómo elegir. Os voy a dar tips concretos para aliviar el miedo emocional, porque es importante que lo hagamos. Aquí no vamos a hablar de piensa en positivo, vamos a hablar de prácticas reales, almas de luz. Primero, regula tu respiración cuando te actives. Sí, inhala 4 segundos, sostén 4 segundos, exhala 6 segundos y hazlo durante 3 minutos. Esto le dice a tu sistema nervioso que no estáis en peligro. El número 2 sería que nombres el miedo con precisión. Por ejemplo, no digas estoy mal, di tengo miedo de que me abandonen. Habla, exprésate, sin ser pesado, pero habla. Nombrar con claridad reduce muchísimo la intensidad porque le estás diciendo a tu cerebro esto es lo que me pasa y ahora vamos a actuar sabiendo e identificando esta emoción. El número 3 es que no actúes en el pico emocional, o sea, si estás activado, no le envíes un mensaje, no hagas llamadas, no tomes decisiones. Espera a que tu cuerpo vuelva a su estado neutro, o sea, en palabras más fáciles de entender. Si estás enfadado o estás nervioso, no mandes ningún mensaje porque la vas a cagar seguro. Número 4, pregunta. No supongas. Porque en vez de acusar a la persona, porque esto lo hacemos mucho, el ya no te importo, puedes decir, cuando no respondes, se activa mi miedo al abandono. ¿Podemos hablar sobre eso? Puede cambiar todo, porque a lo mejor esa persona no te responde porque está trabajando o porque está conduciendo. No puedes pretender que una persona te responda o deje de hacer todo para ti y dejarlo todo en 5 minutos. Sobre todo sabiendo la vida que tenemos ahora. Importante, trabaja tu autoestima con acciones concretas. No con frases bonitas, sino con hechos.
con acciones, de verdad. Haz algo cada semana que fortalezca tu autoestima, por ejemplo, aprender algo nuevo, tomar decisiones sola o solo, cumplir promesas contigo misma o contigo mismo. La autoestima se construye con una evidencia, almas de luz, no con frases. Os voy a dar un paso a paso muy realista para sanar el miedo en la pareja. Recordad que soy María, terapeuta emocional y podcaster. Ayudo tanto a mujeres como a hombres a sanar esas heridas internas que tienen, no de las de la infancia solamente, sino aquellas que les han pasado después de la infancia. Te ayudo a que construyas un diálogo interno mejor, positivo. Un diálogo interno donde tú seas capaz de sostener tus emociones y donde tú seas capaz de controlar tu vida. También hago clases cada viernes gratuitas, por si queréis meteros en mi clase, estéis invitados. Solamente poner clase y yo os la paso. También hay un link donde podéis uniros a mi grupo de WhatsApp gratuito y a partir de ahí también podéis uniros a las clases. Vamos con el paso 1. Identificar el patrón repetido. Quiero que escribas qué situaciones realmente activan tu miedo, porque sí, hay situaciones y hay escenarios que realmente activan tu miedo. Luego, ¿es siempre el mismo escenario? Quiero que me lo hagas por escrito, no en la cabeza. Y si es el mismo escenario, ¿este escenario es ahora, de adulto, o te ha pasado, por ejemplo, cuando has sido adolescente? ¿O te ha pasado simplemente cuando eras un niño? Quiero decir, esto que me recuerda a algo interior de mi vida. Y no quiero que lo hagas para culparte, quiero que lo hagas para comprender lo que te está pasando. Luego, paso número 3, recuerda que tienes que regular tu cuerpo antes de comunicar. Respirar, caminar, mover tu cuerpo, llorar si es necesario. No hables nunca desde la tormenta de tu dolor, porque ese dolor va a hacer que hagas cosas que no estén bien. Y vas a decir cosas que realmente no son para esta persona, sino son para otras personas que no están en tu pasado, porque todo esto viene de tu pasado. El paso número 4, quiero que comuniques desde la vulnerabilidad, no desde el ataque. En vez de decir, es que tú siempre, no, di, mira, cuando pasa esto, siento miedo, siento inseguridad. Quiero que le comentes a la persona las emociones que sientes cuando pasas estas cosas. Porque no puedes dar por hecho que la persona pueda entender cómo te sientes si tú no se lo dices. Y esto quiero dejarlo muy claro para los hombres y las mujeres. No podemos pretender que las personas, o sea, si nuestra pareja, nuestros amigos o las personas que estén cercanas a nosotros, especialmente si es de pareja, realmente tengan que saber todo lo que pensamos. Señores, somos humanos. Y no todos tenemos el sexto sentido desarrollado. Por lo tanto, dejemos de asumir que esta persona tiene que entender y saber lo que yo estoy pensando porque no está dentro de mi cerebro. Y no va a saberlo nunca. Por eso es importante que se lo digamos. El paso número 5. Quiero que evalúes si la relación alimenta o agrava tu miedo, porque eso también es importante. Hay que decirlo realmente con honestidad. Algunas relaciones no activan tu trauma. Y esto es importante decirlo porque si la otra persona, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, me manipula o juega con tu inseguridad o con tu sistema nervioso, minimiza tus emociones, entonces sí que te estoy diciendo que estás en una relación tóxica y por lo tanto tienes que sanar ese miedo y por lo tanto eso también implica que tengas que elegir mejor, por lo tanto tienes que dejar a esa persona porque no se trata de estar sola, sino de tener paz interior y estar acompañada de ti misma primero antes de darle el amor a otra persona. El miedo no quiere destruir tu relación y quiero que lo tengas muy claro, quiere protegerte, pero cuando la protección se vuelve obsesión ya pierdes una paz. Amar no es vivir en alerta, amar no es vigilar, amar no es sobrevivir, amar no es que la otra persona te pegue o te golpee o te dejes pegar o golpear. Amar es poder respirar desde dentro de tu vínculo y eso empieza desde tu interior. Si hoy te reconociste en estas palabras, querida alma de luz, por favor no te juzgues. El miedo no te hace débil, te hace muy humano. Pero quedarte atrapado en él sí te roba la posibilidad de vivir un amor sereno. Tu tarea no es eliminar el miedo, es aprender a sostenerlo sin que te controle.
Por lo tanto, respira, observa, comprende y luego elige desde la conciencia, porque tienes una conciencia divina que te ha dado Dios, ya que eres un ser todopoderoso para eso. Porque cuando una mujer entiende su miedo o un hombre entiende su miedo, deja de sabotear su felicidad y empieza a construir relaciones desde el poder, desde la claridad, desde el amor consciente, amándose, cuidándose y respetándose incondicionalmente, y amando y respetando y cuidando incondicionalmente a la otra persona. Recordando que somos hijos de Dios, Alá, como tú lo quieras llamar, como tú quieras llamar a tu Dios. Somos hijos del universo, somos hijos de la sabiduría. Y por lo tanto tenemos el derecho de vivir bien, de vivir en paz, de estar en paz con nosotros mismos y de estar en paz con la otra persona. Espero que este podcast les haya gustado, les haya podido guiar. Recuerden que hago clases gratis cada viernes y que pueden encontrarlo en el link de mi biografía, donde también pueden encontrar este link del cual se pueden unir a mi grupo de WhatsApp gratuito. Quiero dar las gracias y decirles y desearles que tengan un buen día, tarde, noche, allá donde me estén escuchando. Y que se amen mucho, sonrían, porque es importante. Gracias a todos.